hablar sobre las personalidades pertinentes y cuáles siento que son las más relacionadas a mí y a mi forma de comportarme. Como hemos visto en las últimas aulas en este semestre, las personalidades pertinentes no siempre se van a presentar en una persona en un 100%, sino que va a haber aquella personalidad que sea predominante y aquellas personalidades que sean secundarias. Incluso todos podemos llegar a presentar todas las personalidades solo en diferentes porcentajes. O incluso no todas, solo 3 o algunas. Pero no siempre se va a presentar una al 100%, ya que sería algo muy raro de aparecerse. Al igual que conocemos que ya siempre si se llegaran a aparecer 2 personalidades que estuvieran al mismo porcentaje y fueran igual de predominantes en una persona, ya podría llegar a ser un rasgo patológico. Sin embargo, eso no es algo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy es un video un poco más personal. Hablaremos sobre cómo siento que son mis personalidades. La personalidad que yo siento que más se adhiere a la forma en la que yo me expreso, en la que yo comparto mi forma de ser con las personas, es la personalidad demostrativa. Y esa es la personalidad que yo considero que es la que se destaca o la principal o la predominante en mi forma de ser. ¿Pero por qué? Las personas que tienen una personalidad demostrativa tienden a ser un poco exageradas en la forma de hablar. Si bien yo siento que yo no soy una persona exagerada en las cosas que digo, sé que sí puedo llegar a decir las cosas de una forma un poco más arriba del nivel de lo que debería de. Además, acepto que soy una persona que se preocupa por la forma en la que se ve. No significa que sea lo más importante o que sea lo único que importe para mí, ya que también hay muchos aspectos en todas las áreas de relaciones y en todas las formas en las que me puedo comunicar, que sé que no es lo único que importa a una persona. Sin embargo, las personas que tienen una personalidad demostrativa tienden a preocuparse mucho en su forma de vestir, en su forma de presentarse al mundo, y eso es algo que yo siento que me caracteriza mucho. ¿Por qué? A mí me gusta mucho siempre verme de una manera muy prolija, que el peinado esté correctamente hecho, si bien ahorita no está perfecto, se ve de una manera correcta. Utilizar accesorios que den a saber cómo es mi personalidad, no totalmente, porque eso sería algo muy difícil, pero algo que demuestre cómo soy, que me destaque, algo que no simplemente vaya con todos los demás. Además, que me gusta mucho arreglarme, buscar diferentes atuendos, estar a la moda, buscar diferentes formas de expresarme y expresar mi propia naturaleza. Y eso es algo que las personas que tienen una personalidad demostrativa tienden a hacer. Si bien yo siento que yo no soy una persona que busca alguna ganancia secundaria de todas las relaciones que tenga, tanto amistosas como relaciones amorosas, pues esto no significa que yo no contenga esta personalidad. Es decir, simplemente puede que lo tenga y no me dé cuenta, o simplemente no lo tenga. Porque, como les comentaba anteriormente, pues tengo partes de otras personalidades que a lo mejor eso hace que se complementen la forma en la que yo soy. Y no necesariamente uno tiene que cumplir al 100% con todas las características de una personalidad para considerarla como suya. También siento que podría tender a cambiar la forma en la que me expreso dependiendo del contexto en el que me encuentre. Si me encuentro con mis amigos, saliendo en una fiesta o en una reunión de amigos, no me voy a expresar de la misma manera que si estoy con personas que no conozco, o en un nivel formal, o en un nivel que me deba de comportar adecuadamente de forma seria o recatada. Eso, de cierta manera, yo lo veo como forma de educación, pero también siento que es algo instintivo que yo hago para, aunque se contradiga con lo que digo que es de resaltar, de todas maneras intentar estar acorde al contexto en el que me encuentro y no destacar tanto de forma negativa, sino destacar de una forma positiva en solo darle mi propio sabor a las cosas que estoy haciendo, pero no totalmente ser diferente a todo lo que hago.
La siguiente personalidad, que esta ya entraría como en una personalidad secundaria, yo la considero a la personalidad lógica. ¿Pero por qué sería esto? Esta persona es detallista, sistemática, y pues yo siento que hasta cierto punto yo puedo serlo. Si bien yo soy alguien que se deja llevar por muchas cosas, también me gusta mucho planear las cosas, hacerlas con tiempo, fijarse mucho en los detalles, y además algo muy importante de esta personalidad es que se enfocan mucho más en el proceso que en la finalidad. Y yo siempre, hasta en la forma en la que yo me expreso, esta personalidad se va a enfocar mucho en los procesos que utiliza para llegar a un objetivo, en lugar del objetivo como tal. Es decir, pues simplemente es lo más importante para ellos, el cómo llega en lugar de llegar. Y para mí eso es algo que se relaciona mucho conmigo, porque cuando yo intento contar algo como una historia o hacer un trabajo, no siempre lo hago de forma de punto A a punto B. Casi siempre llego a un punto A, punto 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y etcétera, muchísimas veces hasta llegar a ese punto B. Entonces siempre hago diferentes paradas que en mi cabeza podrían tomarse como pequeñas casetas en una carretera de un objetivo. Y honestamente no sé por qué funciona así. Sin embargo, sé que es algo que es una parte de la personalidad lógica. Y si bien esta personalidad la venden como alguien muy serio, muy recatado, muy callado o probablemente muy cuadrado, podrían decir en el aspecto coloquial, siento que esto me aplica, aunque yo haya dicho que la primera personalidad sea demostrativa y se escuchen muy diferentes y muy opuestas, son distintos aspectos como eso que les comento, que para llegar al punto A, al punto B, se enfocan en cómo lo hacen, se enfocan muchísimo en los detalles y se enfocan muchísimo en cómo ser el detallismo de las cosas que le hacen. Porque para mí unas cosas muy importantes son los detalles. No es lo mismo hacer algo para alguien que tú quieres de una forma que probablemente no la pensaste mucho, a algo hacer como un regalo, algo pensar, el detalle, el analizar todas las estrategias que podría uno hacer y todas las medidas en las que uno podría llegar a ese punto. ¿Cuál es la mejor medida? Si me voy por este camino o por este camino, pero si yo hago esto, probablemente tenga este otro resultado y no me llegue a este objetivo. Entonces es ver todas las probabilidades como un panorama completo e intentar unirlas todas como si fueran piezas de un rompecabezas y seguir ese caminito. La tercera personalidad es la de ánimo variable. ¿Por qué? Si bien yo sé que no soy una persona que se considera pesimista o muy seria, pues siempre busco encontrar una justificación para las acciones de los demás o incluso mis propias acciones, aunque eso se escuche como una excusa. No necesariamente es una excusa, sino siempre intento buscar una explicación del por qué están sucediendo esas cosas, y a veces intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Otro aspecto de esta personalidad que yo siento que va mucho conmigo es esa sensibilidad ante la crítica. Y si bien las críticas normalmente tienden a ser un poco negativas o las personas no sepan la mejor manera de hacerlas, y es muy normal que las personas no se las tomen a bien, esta personalidad lo siente en un aspecto más emocional, lo siente más a fondo. Y a mi forma de ser, yo siento que sí podría llegar a responder de forma negativa a las críticas. Y si bien en un aspecto yo sé que son para ayudarme y muchas veces son críticas constructivas, en muchas veces en mi cabeza lo toma como es algo que no hice bien. Y como siempre intento hacer las cosas bien para intentar tener una mejor perspectiva de mi forma de ser, pues eso no lo toma de la mejor manera, el saber que no hice bien. ¿Cómo se relaciona esto también, todo esto de las personalidades, con todos los otros temas que hemos visto a lo largo del semestre? Bueno, una cosa muy importante que hemos visto es que la personalidad es ese conjunto entre
el temperamento y el carácter. Y vamos a recordar un poco qué era. El temperamento es aquello que ya traemos genético, es algo que no podemos evitar y es algo que ya es ambiental, ya es parte de nosotros desde el momento en el que nacimos. Sin embargo, el carácter se va formando poco a poco y la personalidad es el conjunto de estos dos. Ahora, yo siento que esto también tiene que ver muchísimo con tanto el consciente, el inconsciente y todas las teorías del crecimiento que publicó Sigmund Freud y que después fueron seguidas por Erikson, que están contadas por todos a lo largo de la etapa del crecimiento, que si alguna necesidad no se ve provista, probablemente esa persona va a presentar una característica patológica cuando sea más grande. Entonces, probablemente esta representación de la lógica y de la persona de ánimo variable y de la personalidad que se destaca, pues probablemente es una representación de la forma en la que yo crecí o es una representación de la forma en la que del ambiente en el que yo me desenvolví, además de agregarle pues todo el aspecto del temperamento, que como sabemos es algo ya genético. También a lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos con muchísimas decisiones que debemos de tomar nosotros solos y no siempre vamos a dejar que alguien más sea quien tome las riendas de nuestra vida. Entonces esas decisiones nos van a llevar a las consecuencias de esas mismas decisiones que tomamos. Muchas veces pueden ser positivas o negativas. Esto se trata a cargo de la teoría del yo, del super yo y del ello. Y como sabemos, el yo es la persona que lleva a cabo estas acciones. Y el super yo lo podemos ver como un angelito que está en nuestro hombro diciéndonos pues las cosas que deberían de ser. Esto está mal, esto no está moralmente correcto, sabes que no deberías gastarte ese dinero, o nos intenta ayudar de una forma positiva. Y el ello es como si fuera un diablito. Sin embargo, esa representación pues sería un poco mala, ya que en realidad solo se trata de un niño que intenta tener las cosas en esa gratificación instantánea. No importan las consecuencias, no importa lo que suceda, solo lo quiere hacer. Entonces la persona, el yo, lleva a cabo esas acciones dependiendo de a cuál de los dos les hace caso. Y esto yo siento que tiene que ver muchísimo en la personalidad también, ya que si es una persona que se considera un poco cuadrada, un poco lógica, o una persona que totalmente su personalidad principal sea esa lógica, siempre se va a intentar llevar firme por las reglas. Y si bien yo comenté que yo sé que soy una persona que considera que la personalidad lógica es una de sus secundarias, no la considero como mi principal, porque también yo sé que hay distintas reglas y me gusta seguir las reglas, pero a veces pues también considero que un poco de doblez en ellas no estaría tan mal. Entonces puedo considerarme un poco más flexible, pero hay personas que no lo son. Y si esas personas siguen totalmente todo el pie de la letra, es muy difícil que le hagan caso al ello y siempre van a seguir el caso del super yo. También esta toma de decisiones gracias al super yo y al ello nos puede llegar a una manifestación del desarrollo de la capacidad volitiva. Pero como sabemos, la capacidad volitiva pues se va a representar en manifestaciones como la perseverancia, la orientación hacia un fin, el saber llegar, el tener un autocontrol, una iniciativa, el saber quién eres y cómo desarrollarte, el qué quieres. La capacidad volitiva se puede representar con diferentes componentes y hay 3. El primero es el componente intelectual, el cual es analizar las cosas, tener todas las opciones que ves y de intentar pensar cuál es mejor, compararlas mentalmente. El segundo es el componente emocional. Ok, estas son las que dependen, pero ¿cuál de estas me daría una gratificación personal emocionalmente hablando? ¿Cuál quiero yo? Y el tercero es el ejecutor, que es tomando en cuenta estos dos anteriores, lo hago. Y volvemos a lo mismo, la persona que lleva a cabo todas estas acciones es el yo. Como conclusión, podemos saber que todo esto se relaciona muchísimo teniendo en cuenta de la personalidad que tú tienes, teniendo en cuenta de cómo creciste, de cómo te desarrollas,
del ambiente en el que tú tuviste que crecer, de todas las circunstancias que están alrededor de ti, y esto repercute de una manera en cómo tú te representas al mundo, desde tus acciones hasta toda la forma en la que tú te comportas tal cual, de una forma de tu consciente, tu preconsciente o de tu inconsciente. Y todas esas acciones, aunque uno pueda llegar a tener pensado y saber que hace las cosas, volvemos a lo mismo, pueden incluso saber las respuestas y llegamos al inconsciente de esa persona. Y todo esto nos da como resultado nuestras personalidades pertinentes y cómo nos representamos al mundo, de acuerdo también a nuestras acciones y de acuerdo a todo, y es por eso que todos nos relacionamos. Y a mi forma de ser, esto es algo que nos hace seres únicos, ya que si bien no todos crecimos con las mismas oportunidades o los mismos ambientes, o incluso no todas las personas tenemos los mismos porcentajes de todas las personalidades pertinentes en la misma cantidad exacta, no va a haber alguien que sea exactamente igual a ti, probablemente alguien parecido, pero nunca igual a ti. Y como conclusión, esto es algo que podemos utilizar en nuestra práctica médica, ya que debemos de saber cómo se caracterizan estas personalidades y saber utilizarlo de la mejor manera para ayudar a nuestros pacientes. Porque si es alguien que es alguien cerrado y lo intentamos forzar porque nuestra personalidad así es directa, esa persona solo se va a cerrar más. Entonces lo mejor para nosotros es intentar saber qué tipo de personalidad tienen tanto nuestros pacientes como nosotros, y así saberlos combinar de la mejor manera posible y poder ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera y tener una muy buena relación médico-paciente. Y de esta forma podemos utilizar la psicología y el buen desarrollo personal e íntegro para una buena práctica médica.